¿recuerdas esas recetas caseras que solo preparaban las abuelas? Platillos que no aparecían en ningún recetario moderno, pero que llenaban la cocina de aromas irresistibles y que reunían a toda la familia alrededor de la mesa. Eran comidas hechas con paciencia, con ingredientes sencillos, pero llenos de tradición y cariño. Hoy vamos a revivir 25 recetas mexicanas olvidadas que solo los abuelos recuerdan. Desde caldos que curaban cualquier resfriado hasta postres caseros que endulzaban la infancia, cada plato es un pedacito de historia que nos transporta a un México donde la comida no solo alimentaba el cuerpo, también el corazón. Y si disfrutas de este viaje gastronómico a la nostalgia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí la memoria y el sabor nunca se pierden. 1. El caldo de piedra. El famoso caldo de piedra, originario de Oaxaca, era una de esas recetas que hoy parecen increíbles. Se preparaba en la orilla de los ríos, colocando los ingredientes, pescado fresco, jitomate, chile, cebolla y hierbas, dentro de una jícara o recipiente, y luego se agregaban piedras al rojo vivo que cocinaban el caldo al instante. Los abuelos cuentan que este platillo no solo era comida, era un ritual comunitario. Reunía a familias enteras, que veían con asombro cómo el agua burbujeaba al contacto con las piedras calientes. Cada sorbo tenía el sabor del río, del campo y de la tradición. Hoy casi no se prepara, salvo en comunidades indígenas que mantienen la costumbre. Pero quienes lo probaron nunca olvidan la fuerza de su sabor y la experiencia única de verlo cocinarse frente a sus ojos. 2. Los romeritos con tortitas de camarón. Aunque aún aparecen en Navidad, los romeritos ya no se preparan con la misma frecuencia que antes. En los años 60 y 70 era un platillo obligado en las fiestas decembrinas, un guiso de romeritos bañados en mole y acompañados de tortitas de camarón seco. El sabor era intenso, una mezcla de lo salado del camarón, lo herbal de los romeritos y la potencia del mole. Prepararlos era laborioso, las abuelas pasaban horas limpiando los romeritos, moliendo chiles en el metate y friendo las tortitas en comales de hierro. Hoy mucha gente opta por comidas rápidas o platillos más modernos, pero para quienes crecieron con este guiso, los romeritos son sinónimo de hogar, tradición y el espíritu de las Navidades mexicanas. 3. El atole de pinole. El pinole, hecho a base de maíz tostado y molido con azúcar y canela, era la base de un atole espeso y energético que se servía en las mañanas frías. Las abuelas lo preparaban batiéndolo pacientemente en cazuelas de barro, cuidando que no se hicieran grumos. El olor del pinole al mezclarse con el agua caliente llenaba la cocina, y los niños esperaban con ansia su taza humeante. No era solo bebida, era desayuno completo, que se acompañaba con pan de rancho o tamales recién salidos de la olla. Hoy, salvo en algunas comunidades rurales, el atole de pinole casi no se prepara. Pero recordarlo es volver a sentir el calor de la taza entre las manos y el abrazo de la abuela que siempre sabía cómo espantar el frío. 4. Los tamales de ceniza. En muchos pueblos del centro de México, los tamales de ceniza eran un clásico. Se preparaban con masa de maíz mezclada con un poco de ceniza limpia de fogón, lo que les daba un color grisáceo muy característico. Envuelto en hojas de maíz y cocido al vapor, este tamal tenía un sabor único, entre ahumado y terroso, que hoy resulta difícil de encontrar. Los abuelos lo recordaban como alimento de resistencia, porque era barato, llenador y se podía acompañar con cualquier salsa o frijoles refritos. Para los niños, su color poco común lo hacía especial, y hasta misterioso, como si fuera un tamal mágico. Hoy son una rareza, aunque en algunos pueblos todavía se hacen en celebraciones especiales. Su recuerdo nos habla de un México creativo en la cocina, donde hasta la ceniza se transformaba en un ingrediente lleno de sabor y tradición. 5. El arroz con leche y pasas. Aunque todavía existe, el arroz con leche que hacían las abuelas tenía un encanto distinto. Se cocinaba lentamente en cazuelas de barro, con leche fresca, canela en rama y azúcar morena. El toque especial eran las pasas que se inflaban al cocerse, volviéndose dulces como caramelos naturales. El olor impregnaba toda la casa, y no faltaba quien se asomara a la cocina para pedir un poquito aunque no esté listo. Servido caliente en las noches frías o frío en las tardes de verano, el arroz con leche era el postre de todos los días, simple y delicioso. Hoy lo encontramos en restaurantes o lo compramos ya preparado, pero no tiene el mismo sabor que el de la abuela, hecho con paciencia, amor y ese secreto que ninguna receta escrita puede igualar. 6. El caldo de habas. En los años 60 y 70,
el caldo de habas era una sopa común en los hogares mexicanos, sobre todo en Cuaresma o cuando la economía estaba apretada. Con habas secas, jitomate, cebolla, ajo y epazote, las abuelas lograban un platillo lleno de sabor y energía. Se servía bien caliente, acompañado de tortillas recién hechas y a veces con un chorrito de limón que intensificaba su sabor. Los niños lo comían sin protestar, porque las abuelas siempre sabían cómo hacerlo reconfortante y apetitoso. Hoy casi no aparece en los menús modernos, pero quienes crecieron con él lo recuerdan como un alimento humilde y nutritivo, que calentaba el estómago y el corazón. 7. Las gorditas de nata. Las gorditas de nata eran el antojo perfecto en los mercados y ferias. Preparadas con nata de leche, azúcar y harina, se cocinaban en comales grandes, desprendiendo un aroma que atraía a cualquiera que pasara cerca. Eran esponjosas, dulces y perfectas para acompañar un café de olla o un vaso de leche. Las abuelas solían hacerlas en casa cuando sobraba nata de la leche hervida. Los niños esperaban con ansias que las voltearan en el comal, robando una caliente y quemándose un poco los dedos, pero felices por el sabor. Hoy todavía se encuentran en algunos mercados, pero ya no son tan comunes como antes. Para quienes las disfrutaron en la infancia, las gorditas de nata son un recuerdo dulce que sabe a hogar y a tradición. 8. El pipián verde. El pipián verde, hecho a base de pepitas de calabaza molidas, chile verde y hierbas, era un guiso tradicional que las abuelas preparaban con pollo o cerdo. Su textura espesa y su sabor profundo lo convertían en un platillo festivo, que llenaba de aroma la casa desde el primer hervor. Prepararlo requería paciencia, tostar las pepitas, molerlas en el metate, hervir los chiles y luego mezclar todo hasta lograr una salsa cremosa. Era comida de fiesta, que se servía en grandes cazuelas de barro con arroz rojo y tortillas recién hechas. Hoy todavía existe en algunas regiones, pero ha perdido protagonismo frente a otros guisos más populares. Recordarlo es traer de vuelta el sabor ancestral del maíz y la calabaza en perfecta armonía. 9. El chilate de Guerrero. En la Costa Chica de Guerrero, el chilate era la bebida refrescante por excelencia. Se preparaba con cacao, arroz, canela y piloncillo, todo molido y batido a mano hasta lograr una consistencia espesa y deliciosa. Servido frío en jícaras o vasos de vidrio, era el acompañante perfecto para el calor sofocante de la región. Los abuelos cuentan que el chilate no era solo bebida, era energía pura. Los campesinos lo tomaban antes de ir al campo, y los niños lo disfrutaban como un postre líquido que les daba fuerzas para seguir jugando bajo el sol. Su sabor combinaba lo dulce del piloncillo con el amargor del cacao, creando una mezcla inolvidable. Hoy aún se prepara en comunidades guerrerenses, pero fuera de ahí es casi desconocido. Recordarlo es rendir homenaje a una de las bebidas más representativas de la tradición afromestiza de México. 10. El caldo de pollo con garbanzos. En muchos hogares mexicanos de los 60 y 70, el caldo de pollo con garbanzos era el remedio infalible para el resfriado o para recuperar fuerzas después de una enfermedad. Con pollo de rancho, verduras frescas y garbanzos cocidos lentamente, el caldo adquiría un sabor profundo y reconfortante. Las abuelas servían este platillo en tazones enormes, acompañados de arroz blanco y tortillas recién hechas. El vapor llenaba la mesa y parecía curar con solo respirarlo. Más que comida, era un abrazo caliente que transmitía amor y cuidado. Hoy se prepara con menos frecuencia, pero quienes lo disfrutaron en su niñez saben que no había medicina más efectiva que una buena taza de caldo con garbanzos preparado por la abuela. 11. El dulce de camote. El dulce de camote era un clásico de las ferias y las casas mexicanas. Cocidos lentamente con piloncillo, canela y clavo, los camotes se transformaban en un postre suave y aromático que se derretía en la boca. Las abuelas solían prepararlo en cazuelas de barro, dejando que el aroma impregnara toda la casa. A los niños les encantaba porque era un dulce natural, lleno de sabor, que se servía en pequeñas porciones, aunque siempre pedían repetir. Hoy aún se pueden encontrar camotes en almíbar en algunos mercados, pero el dulce hecho en casa, con la paciencia y el toque especial de la abuela, es un recuerdo que ya casi no se vive. 12. El pozol tabasqueño. En Tabasco y Chiapas, el pozol era una bebida imprescindible. Hecho con masa de maíz fermentada y cacao, se tomaba frío en jícaras durante las jornadas de trabajo bajo el sol. Su sabor fuerte y particular lo hacía perfecto para quitar la sed y dar energía.
Los abuelos recuerdan cómo se preparaba en grandes cántaros de barro, y cómo los vendedores lo ofrecían en plazas y mercados, batiéndolo con las manos para mantenerlo espeso y fresco. Para muchos niños, probarlo por primera vez era un reto, pero con el tiempo se volvía un gusto adquirido. Hoy el pozol sigue vivo en las comunidades del sureste, pero fuera de ahí es poco conocido. Sin embargo, para quienes crecieron con él, no hay nada más refrescante y lleno de identidad que una jícara de pozol en medio del calor. 13. El chile atole poblano. El chile atole era una sopa espesa típica de Puebla y Veracruz, preparada con masa de maíz, chiles verdes, epazote y granos de elote. Era un platillo que combinaba lo picante con lo reconfortante, perfecto para las noches frías o para acompañar celebraciones. Las abuelas lo cocinaban con paciencia, moliendo los chiles en molcajete y batiendo la masa para evitar grumos. El resultado era un caldo espeso, lleno de sabor, que se servía humeante en platos hondos de barro, acompañado de tortillas recién salidas del comal. Hoy el chile atole se prepara en algunas ferias gastronómicas, pero ya no es común en los hogares. Recordarlo es evocar las noches en familia, donde el calor del fogón y el picor del chile atole unían a todos alrededor de la mesa. 14. El dulce de calabaza en tacha. El dulce de calabaza en tacha era un postre típico del Día de Muertos, pero en los años 60 y 70 también se preparaba como merienda durante el otoño. La calabaza se cocía lentamente con piloncillo, canela y clavo en grandes cazuelas de barro hasta que soltaba un jarabe espeso y aromático. Las abuelas servían la calabaza acompañada de un vaso de leche o un trozo de pan, y el dulzor natural la convertía en el regalo perfecto para los niños después de la escuela. El olor invadía toda la casa, creando un ambiente cálido y festivo. Hoy todavía aparece en ofrendas, pero ya no se prepara en los hogares con tanta frecuencia. Para quienes lo probaron, cada bocado sabe a tradición, a otoño y a los recuerdos más entrañables de la infancia. 15. Los tlacoyos de haba. Los tlacoyos, esas tortillas gruesas de maíz rellenas, eran comunes en los mercados y las cocinas familiares. Los de haba eran especialmente populares, cocidos en comales de barro y servidos con nopales, salsa verde o queso rallado. Las abuelas preparaban la masa con maíz nixtamalizado, la rellenaban y las cocinaban pacientemente, volteándolas hasta que quedaban doradas por fuera y suaves por dentro. El olor del comal atrajo siempre a los niños, que esperaban ansiosos a que estuvieran listos. Hoy aún se encuentran en algunas ferias y tianguis, pero en los años 70 eran parte de la comida cotidiana. Recordarlos es evocar el sabor auténtico del maíz y la generosidad de la cocina tradicional. 16. El chilmole yucateco. En Yucatán, el chilmole era un guiso infaltable en la mesa de las abuelas. Preparado con masa de maíz, chiles secos, especias y carne de pavo o pollo, tenía un sabor profundo, ahumado y picoso que conquistaba a toda la familia. El proceso de preparación era largo: tostar los chiles, molerlos en metate, cocer la carne y luego dejar que todo se mezclara en una salsa espesa. Era un platillo de fiesta, que unía a todos alrededor de la mesa en ocasiones especiales. Hoy ya no es tan común en los hogares, pero sigue vivo en la memoria de quienes crecieron con el sazón yucateco. Un guiso que habla de identidad, de raíces y de tradición. 17. El atole agrio de maíz morado. En comunidades del sur de México se preparaba un atole muy particular, el atole agrio. Hecho con maíz morado fermentado, tenía un sabor intenso y ligeramente ácido que para muchos era un gusto adquirido. Las abuelas lo servían en jícaras o tazas de barro, acompañado de tamales o pan. Aunque no era del gusto de todos, quienes crecieron con él lo recuerdan como una bebida energética y única, que calentaba el cuerpo en días fríos. Hoy casi ha desaparecido, pero su recuerdo es parte de la riqueza gastronómica de México, donde cada región encontraba formas distintas de aprovechar el maíz. ¿Qué tal? ¿Ya te han venido un montón de recuerdos a la mente? Si es así, cuéntame en los comentarios cuál de estas recetas era tu favorita en casa de tus abuelos. Y recuerda, suscribirte al canal es gratis, y así no te pierdes más videos llenos de nostalgia, sabor y tradición mexicana. 18. El mole de caderas. En Puebla y Oaxaca, cada temporada de otoño traía consigo el mole de caderas, un guiso hecho con carne de chivo sazonada con hierbas, chile costeño y especias. Era un platillo de temporada, preparado con ritual y orgullo, que reunía a familias enteras alrededor de grandes cazuelas. Las abuelas lo cocinaban durante horas,
dejando que los sabores se integraran poco a poco. El olor era tan fuerte y particular que impregnaba la ropa y las paredes, y para muchos, ese aroma era el anuncio inequívoco de que había fiesta en la mesa. Hoy todavía se prepara en algunos pueblos, pero ha perdido popularidad en las grandes ciudades. Para quienes lo disfrutaron en su infancia, el mole de caderas es un recuerdo poderoso de la tradición campesina y de la paciencia en la cocina. 19. El champurrado espeso. El champurrado era más que una bebida, era la compañía obligada en las mañanas frías y en las posadas decembrinas. Hecho con masa de maíz, cacao, piloncillo y canela, se cocinaba lentamente hasta lograr una consistencia espesa y reconfortante. Servido en tazas de barro, se acompañaba de tamales o pan dulce. Los niños lo tomaban con bigotes de espuma en la boca, mientras los adultos lo saboreaban como un regalo cálido que llenaba de energía el cuerpo entero. Hoy sigue existiendo, pero las versiones instantáneas no tienen el mismo encanto. El champurrado de las abuelas, cocinado al fuego de leña, es un recuerdo que calienta tanto como el abrazo familiar. 20. Los tacos de sesos. En los mercados de los años 70, era común encontrar puestos que ofrecían tacos de sesos preparados en comal. Servidos en tortillas de maíz recién hechas y acompañados con salsa verde o roja, eran considerados un manjar popular, lleno de sabor y tradición. Las abuelas los preparaban en casa en ocasiones especiales, limpiando cuidadosamente los sesos y guisándolos con especias para darles un sabor suave y delicado. Los niños, al principio reacios, terminaban disfrutándolo sin darse cuenta de que estaban comiendo. Hoy, aunque todavía existen en algunos mercados, su consumo ha disminuido mucho. Pero para quienes crecieron en esa época, los tacos de seso son un recuerdo de valentía gastronómica y de sabores intensos. 21. El manchamanteles. El manchamanteles era un mole especial que combinaba chiles secos con frutas como piña, plátano o manzana. Su nombre lo decía todo, la salsa era tan intensa que siempre terminaba manchando la mesa o la ropa, pero el sabor lo valía todo. Las abuelas lo preparaban en fiestas grandes, acompañando carnes de cerdo o pollo. La mezcla de lo dulce y lo picante creaba un platillo exótico y único, que sorprendía a cualquiera que lo probara por primera vez. Hoy es menos común encontrarlo en los hogares, pero su recuerdo vive en la memoria de quienes alguna vez se chuparon los dedos después de una buena porción de manchamanteles. 22. El mole de olla. El mole de olla era uno de esos guisos que llenaban de aromas toda la casa. Preparado con carne de res, elotes, calabacitas, chayotes y chiles secos, se cocinaba lentamente hasta que los sabores se mezclaban en un caldo espeso y sabroso. Las abuelas lo servían en platos hondos de barro, acompañado de arroz y tortillas hechas a mano. Cada cucharada tenía un toque de picor y una sensación reconfortante que hacía olvidar el cansancio del día. Hoy todavía aparece en algunas cocinas tradicionales, pero ya no es tan común en la vida diaria. Recordarlo es regresar a esas mesas largas donde la familia entera compartía un plato caliente de mole de olla en los días fríos. 23. El arroz a la tumbada. Originario de Veracruz, el arroz a la tumbada era un platillo festivo preparado con mariscos frescos, jitomate, chiles y hierbas de olor. Era una receta marinera que se transmitía de generación en generación y que hoy casi no se prepara en los hogares. Las abuelas cocinaban el arroz en cazuelas grandes, removiendo con cuidado para que quedara suelto y lleno de sabor. El olor a mariscos invadía todo el vecindario, y siempre había alguien que se asomaba para preguntar qué se estaba cocinando. Hoy se encuentra en algunos restaurantes de especialidad, pero su recuerdo sigue vivo en las familias veracruzanas que crecieron disfrutando este arroz en fiestas y celebraciones. 24. Los buñuelos de viento. Los buñuelos de viento eran el postre predilecto en ferias y posadas. Con moldes de hierro en forma de flores o estrellas, las abuelas sumergían la masa en aceite caliente hasta que se inflaba como una nube dorada. Después los espolvoreaban con azúcar y canela. Los niños esperaban ansiosos a que los moldes salieran del sartén, mirando cómo las burbujas se doraban poco a poco. Comer un buñuelo de viento recién hecho era sentir la mezcla perfecta de crujiente y dulce que endulzaba cualquier celebración. Hoy los moldes casi no se usan, pero quienes los recuerdan saben que no hay postre más festivo y lleno de infancia que los buñuelos de viento preparados en casa. 25. El mole poblano en metate. El mole poblano sigue siendo famoso, pero el que hacían las abuelas en metate tenía un sabor imposible de reproducir con licuadora.
Moler pacientemente los chiles, el cacao, las especias y las semillas hasta formar una pasta espesa era un trabajo de horas, hecho con amor y tradición. El resultado era un mole profundo, lleno de matices, que se servía en fiestas grandes acompañado de guajolote o pollo. El esfuerzo de prepararlo hacía que cada bocado se disfrutara como un verdadero lujo. Hoy el mole se prepara con atajos modernos, pero recordar aquel proceso artesanal es rendir homenaje al trabajo y la dedicación de nuestras abuelas en la cocina. Y así llegamos al final de este recorrido con 25 recetas mexicanas olvidadas que solo los abuelos recuerdan. Platillos humildes y festivos, bebidas reconfortantes y postres entrañables que nos transportan a un México lleno de aromas, colores y tradición. Si llegaste hasta aquí, seguramente te vino a la mente alguna receta de tu infancia. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorita. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video, porque la nostalgia y el sabor se disfrutan más en compañía. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.